Entonces, no es verdad, entienda esto, hermano, que el Señor va a mandar sus soldados sin armas. Es imposible. Tiene armas defensivas, como dice en Efesios 4, del 11 al 16, pero tiene las armas ofensivas que usted ve que habla en Corintios 12. Ven, hermanos, los dones son dados a la iglesia. ¿Para qué? Para que salga por el mundo a llevar la predicación, porque la iglesia no va a ir simplemente a llevar la palabra. ¿Por qué? Piense que el Señor nos lo enseña en su ministerio, palabra y poder. ¿Por qué? Porque la gente se convierte por palabra y por poder. La palabra en sí tiene poder de convencimiento, pero hay gente que no, que se convierten por un milagro. Entiendan eso. Muchos hermanitos no entienden eso. Hay gente que se convierte por una profecía. Hay gente que se convierte porque ve una maravilla, como esos 3,000 de ese día. ¿Usted cree que fue por la predicación de Pedro? Fue por los 3,000, fue por el poder que bajó, que ellos vieron ese prodigio. Imagínense que no hubiesen visto ese prodigio y Pedro salta a decirle su predicación. ¿Cuántos ustedes creen que se hubiesen convertido ahí? 3. Bueno, quizás más, ¿verdad? No sabe. Pero lo que le quiero hacer entender o quiero significar es que la palabra por sí tiene poder, y hay gente que va a venir al evangelio por predicación, excelente, pero hay miles de personas, millones, que no, hermanos. Por eso se necesitan dones, como dicen por ahí, extraordinarios, sí, porque ahí hay gente que no va a venir al evangelio porque le prediquen, es que no va a venir, entiéndanlo, no va a venir. Se necesita un poder, hermano, que esa gente vea un milagro de Dios, un acto de fe que se necesita. No van a venir al evangelio porque ustedes prediquen por palabra, no van a venir, porque si fuese sido así, Israel entero hubiese aceptado a Cristo por la palabra y el poder. ¿Y cuántos fueron los discípulos? Fueron 120, y el Señor, había multitud de miles y miles de personas detrás del Señor, y nada más le siguieron 120 al final, con todo y los milagros y la palabra. Oiga eso, con todos esos milagros el Señor hizo, y nada más había 120. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted se imagina que Jesús nada más le hubiese dado palabra? ¿Cuánto hubiesen estado al final? ¿Me entiende? O sea, con todo y el poder, nada más solamente habían 120. Con el poder. Ahora, y si hubiese sido palabra nada más, uno quizá o 12. Si usted se fija, ¿quiénes vinieron al evangelio por la predicación del Señor? Póngase a ver. Nadie. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero si usted analiza, observa, señores, los discípulos, ¿por qué vinieron al evangelio? ¿Fue por poder? Los discípulos, dígame un discípulo que vino por la predicación de Cristo, o alguien que vino por la predicación de Cristo. Los discípulos fue ven, un poder. Pablo fue un poder. María Magdalena fue un poder. Analice ese punto, a ver. ¿Quiénes vinieron a los pies del Señor por la predicación del Señor? No fue por el poder, hermanos. No estamos diciendo que la palabra en sí hablada no tenga poder, lo tiene. Pero mire, todo el ministerio de Cristo, usted se puede observar esos 120 personas, hermanos, que quedaron, y los demás que usted lo ve en el libro de los Hechos. Busque para ustedes, es por poder prácticamente. Muy pocas personas se convirtieron. Bueno, cuando Pablo le predicó al oficial romano, que le dijo, Pablo, por poco me convences. Pero hermanos, esto es por poder. No estamos diciendo que la palabra hablada no tenga poder, lo tiene. Aunque también entienda que la palabra hablada, la Biblia, es para la iglesia, no es para el mundo, porque el mundo no la va a entender. O sea, yo no voy a ir a hablarle la palabra al mundo. No, oiga eso, y que no se malinterprete. La palabra es para la iglesia, para fundamentar la iglesia. No es para ir a convencer al mundo por la palabra en sí. Ok, que se le va a predicar y se le va a decir
el plan de salvación de Dios. Obviamente que esté en la palabra y se va a hablar. Y uno va a hablar de Cristo. Entendamos eso. Ahora, básicamente la palabra es para la iglesia, hermanos, entendamos. Así que, hermanos, hay que entender esa relación entre la palabra y el poder con relación a la evangelización. Haciendo énfasis en el poder. O sea, hay que entender eso. Hay hermanos que creen que solamente predicando la palabra verbal, no, es una forma. Mucha gente ahí está esperando milagros, fe, prodigios para venir al evangelio. Por eso el Señor dota de esas armas a la iglesia, que es su ejército. Ve, ¿está entendiendo, hermanos? Dicen por ahí algunos hermanos que eso era en aquel tiempo, para aquella generación, porque no había Biblia. Como no había Biblia, había que darle poder a la gente. Había Biblia, hermano, porque había el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, las Escrituras y las cartas que se estaban escribiendo, inclusive los Evangelios. Ya para el año 90, cuando se dice que se escribió el Apocalipsis, todo lo que nosotros tenemos aquí como Nuevo Testamento ya estaba escrito y estaba rodando por las iglesias, y las iglesias se estaban guiando por eso, y había más cartas y más evangelio incluso. En aquel tiempo había más palabras de Dios que ahora. Oiga eso, ¿cuánto evangelio había? ¿Cuántas cartas había? Muchísimas cartas. Ahí en Colosenses se habla de una carta a los laodicenses, que dice Pablo, y no, después no se estipuló en el canon. Miren, en aquellos tiempos había más palabras que las que tenemos hoy. La Biblia en aquel tiempo era más grande, tuvo que hacerse un resumen. Oiga eso, se había palabras. Para el año 90, hermano, usted sabe todas las cartas que Pablo escribió, y Pedro, y Juan. ¿Usted cree que fueron esas cartas nada más? Pasa que se perdieron, es cierto. O sea que para los que están diciendo, no, porque no había Biblia en aquel momento, había más que ahora, pero mucho más. Pero mucho más. Nosotros lo que tenemos resumen, refiriéndonos al Nuevo Testamento. O sea que había palabra. Lo que pasa, hermano, lo que estamos hablando es que tienen que ser palabra y poder, porque hay gente que por la palabra va a venir y otros no van a venir. Hay otros que no necesitan un milagro para aceptar a Cristo, pero hay otros que sí. Ve, por eso el Señor le da palabra y poder a la iglesia. Y por eso los dones. Cuando me dicen que los dones cesaron, ok, si los dones cesan, los dones, entiendan esto, hermano, los dones están ligados al evangelio, o sea, es decir, a la evangelización. Para tú decir que los dones cesaron y que eran para aquel tiempo, entienda esto, es sobre la base de que el evangelio hubiese sido solamente para aquel tiempo. Si el Señor hubiese dicho, vayan por el mundo solamente por 5 generaciones, es decir, por 5, por 20, por 100 años. Bien, ahí sí es verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio duró hasta 100 años. Si el evangelio hubiese sido hasta aquella época, sí. A medida que siempre que existe evangelio, van a existir los dones, hermano, porque los dones son para eso, para destruir fortalezas. Algunas fortalezas se destruyen por la palabra hablada, excelente, pero otras no. Le voy a poner un ejemplo, un ateo, un tipo que dice que Dios no existe. Oiga eso. Dígame, usted va a ir por la palabra. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Eso es disparate? ¿Qué? ¿La Biblia es un disparate? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Eso es cosa de magia, tontería eso. ¿Qué es lo que tú me vienes hablando? Dígame usted. ¿Usted va a evangelizar un elemento así? Ahora, yo le mando un cáncer y tú dices, en el nombre de Jesús, que se vaya ese cáncer. Págate, ahí te la te. Ay, Señor, yo no sabía lo que estaba hablando. Sí, mi hermano, tú le tiras una profecía y él la abre los ojos así, ve aquí cómo este tipo supo eso. Y esto le despierta, ¿entiendes? Te estoy poniendo un ejemplo de muchísimos. Un satanista que es enemigo de la Biblia, dígame usted va a convencer a ese hombre de que hablándole. Eso es con un poder. Si no hay un poder satanista, no va a venir el evangelio.
y así sucesivamente. O sea, el poder de Dios no se podía quedar en aquella época. ¿Por qué? Porque la evangelización sigue hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor, ahí sí, estamos de acuerdo, ahí se acaban todos los dones, permanece el amor, como dice Pablo. Ok, cuando venga el Señor y acabe con este mundo. Pero mientras existe este mundo y estemos en esta guerra espiritual, hermano, los dones se necesitan, son las armas ofensivas de la iglesia para destruir fortalezas y arrebatarle las armas al enemigo, obviamente sin abusar, sin ese abuso, que hay muchos hermanos que empiezan, oye, me están haciendo cosas tontas, cosas que tú dices, ¿qué es esto? Deprimente, óyeme, burladores, como dice Pablo, oye, son burladores, tomando los dones de Dios, algo tan delicado, mi hermano, y exponiendo el vituperio a Cristo. Y tú dices, oye, ¿qué es esto, Dios santo? Entendemos esa parte negativa, estamos fijándonos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que entender que los dones son las armas ofensivas de la iglesia y que la iglesia los necesita, tiene que tener dones. Una iglesia sin profecía, usted sabe la gente que es en pecado en las iglesias, y viene esa profecía, mira, me notó el Señor esto, esa persona se rectifica, algunos no, pero muchos sí, la gran mayoría. Usted sabe el bien que le hace la profecía a una iglesia con profecía, óyeme, es una iglesia en victoria. El pecado lo amarra, aunque sea en una buena proporción. Ahora, una iglesia sin profecía, imagínese usted, un pastor que esté inclinado al pecado y venga una profecía, mira, dice el Señor esto, ponte por la regla, abre los ojos, ¿me entiendes? Hay algunos que no, que son unos bárbaros, pero bien, por lo menos se le dijo. Bueno, Henry, se te dijo, se me dijo. Ya ahí mi conciencia me va a decir, vea, ¿qué yo estoy haciendo? Porque recordemos que cuando estamos en pecado, ni oímos, ni vemos nada. El pecado te ciega y te vuelve un anticristo o un enemigo de Dios. Una cosa terrible el pecado. Entonces, y el pecado en la iglesia es peor, porque pecando dentro de la iglesia es terrible. Y es el poder del pecado. Entonces la profecía es un gol, es un fundazo, como decimos aquí, que le da al pecado. Las profecías son buenísimas. Estamos hablando de profecía verdadera, no de este circo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, para finalizar, entendamos que estamos en una guerra espiritual y que los dones son esas armas ofensivas de la iglesia para hacerle la guerra a un mundo que el diablo tiene aprisionado, hermano, que da pena, ¿entiendes? Y se necesita una iglesia con poder, con palabra y con poder, una iglesia que tenga una base bíblica y una iglesia que tenga el poder del Señor para destruir. Acuérdense que estamos en la guerra y traer esa gente que le está sirviendo al enemigo, que le sirva a su Dios, a su papá, a su creador, a su padre, ¿entiendes? Entonces, hermano, hasta aquí llegamos con esta visualización de los dones. Recuerden, hermanos, denle like, vean el video completo, ¿verdad? Al paso, ahí que usted tenga su tiempo, coja un tiempo para verlo, comenten y compartan. Y también recuérdense que queremos hacer un en vivo para interactuar aquí como una comunidad de personas que leemos la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.